Hola, ¿cómo están? Uji me mandó esta tableta que vamos a estar probando en este video y estoy un poco nerviosa porque no he dibujado en digital desde hace un tiempo. Lo único que había estado usando es el iPad y de repente no he podido terminar un solo dibujo ahí. Les quiero platicar un poco más de cómo batallé para hacer el dibujo de hoy, pero antes, vean. Es bellísima. Ignoren mi pulgar, está maldito. Siempre que traigo videos me gusta darles consejos de dibujo de lo que sea que esté haciendo. Y como les comentaba al inicio, no he dibujado casi nada en digital. He estado un poco bloqueada por ese lado. Entonces, algo que les recomiendo que hagan si esto les pasa, primero que nada es buscar inspiración. Que como pudieron ver, mi inspiración para comenzar a bocetar fue este libro de dibujo que tengo de Heikala. Y sin pensarlo mucho tomé una referencia que me gustó. Traté de soltar mucho la mano porque no he usado Clip Studio tampoco, solo Procreate. Y cuando dejas el dibujo por un tiempo y vuelves se puede sentir raro. Pero no es que se te haya olvidado, no es que ya no sepas, simplemente hay que conectar de nuevo con ese lado. Me tardé mucho para ese boceto. De hecho, se ve muy diferente al final porque la perspectiva está un poco mal. Es algo que tengo que practicar, pero hablaremos de eso después. Creo que la mayoría buscamos referencias en Pinterest, así que no tengo mucho que decir de esto, solo que tienen mi link en la descripción. Hice pocos bocetos nada más para calentar la mano y recordar más o menos los pinceles que estaba usando aquí antes. Y no tuve nada de cuidado con las líneas, de hecho me gusta cuando los bocetos se ven un poco sucios. Pero no sé por qué cuando renderizo todo me sale muy limpio y no sé si sea el perfeccionismo. Pero es algo que estoy descubriendo y que quiero evitar en los próximos dibujos. En mi video anterior les pregunté si les gustaba ver el proceso de dibujo completo, incluyendo todo el boceto, y estoy muy feliz de que todos me dijeran que sí, solo que en este caso me fue un poco difícil grabarlo tanto por el tiempo, porque he estado muy ocupada en mi trabajo, y por la falta de práctica. Honestamente la falta de práctica afectó mucho este dibujo, y no solo el dibujo, sino el video completo, porque me tomó más tiempo de lo normal. Y como no hice pruebas de color ni practiqué el coloreado, puedo estar corrigiendo errores muy constantemente, y de hecho lo van a notar porque verán cómo estoy cambiando los colores a cada rato, que no está mal, pero tengo que ser sincera, yo lo hice porque no tenía ni idea. Pero bueno, hablando un poquito más del dibujo, van a notar cómo comienzo con el rubor para irle dando colorcito a la cara. Y también tomé los azules desde el inicio sin pensarlo porque me gustó la referencia. Entonces con esto hice los ojos y traté de ponerle un poco de sombra para ver cómo iba a quedar más o menos. Agradezco mucho que exista esta herramienta para cambiar el tono y la saturación del dibujo. La estuve usando muchísimo durante todo el dibujo. Noté que a mí se me dificulta un poco pintar si no tengo un line art de base, y aún así me fui a hacer las sombras primero, porque quería ver un poco más de forma en el dibujo. Las sombras no me estaban gustando azules, así que opté mejor por poner morado, pero igual en las sombras más oscuras terminé usando un poco de azul para que combinara con el cabello. Aquí empecé a hacerle line art al ojo y también a renderizarlo desde ahorita. Yo sé que siempre les digo que se vean de lo más general a lo particular, pero a veces uno es hipócrita. Y les quería contar un poquito de renderizado. Como no me gusta que el borde del color se vea tan suave porque siento que se puede ver como una mancha, termino haciendo un poco de difuminado y después rayitas con un pincel que sea suave. En este dibujo estuve utilizando un pincel redondo normal y un pincel con un poquito de textura, que al final no se nota mucho porque los detalles que hice son muy pequeños, pero esto es lo que a mí me hace sentir más cómoda. Si alguno tiene un pincel que le gusta o algún tip para hacer el line art, o si no usan line art, me gustaría saberlo también. Los colores en la computadora se veían muy grises como pudieron ver, pero en la tablet se ven muy saturados y muy lindos. Y como estaba viendo más la tablet que la compu, pues me guié más por ese lado. Y como pueden ver, una vez que tuve el line art, pude avanzar sin dificultad y el dibujo comenzó a tomar forma mucho más rápido. Aquí fue donde ya me empezó a gustar la piel y gracias al line art pude identificar más fácilmente dónde debía saturar más el color y dónde no, que tal vez para muchos sea muy obvio, pero para mí es una gran guía. Del lado izquierdo pueden ver que tengo dos referencias, uno es un dibujo mío y este lo usé más que nada para la textura, para ver qué tan suave o qué tantas rayitas o las zonas en donde ubicaba el rubor, las zonas más intensas, fue principalmente para el coloreado. Y la otra es la chica de la pose, que en esta ocasión tomé todo de esta imagen, de una sola imagen. Normalmente no hago esto, tomo varias referencias y las uno en una sola, pero de eso se tratará el próximo video, porque yo sé que tal vez muchos ahí afuera batallan con las referencias, así que
que no se preocupen. En el siguiente video les voy a compartir cómo yo utilizo varias imágenes para hacer un solo dibujo. Así van a lograr que su dibujo sea más original, más interesante, y puede que usen todo esto para contar más de su personaje o de lo que sea que estén dibujando. El otro día vi un comentario en Instagram de una persona que me estaba preguntando cómo le hago yo para hacer el cabello, porque es algo muy difícil de hacer. Y la verdad es que creo que es en la parte donde más me tardo. El secreto para poder terminar un dibujo sin llorar es ubicar primero las sombras, luego las luces y tratar de que no se vea una transición difuminada. De que la transición tenga el color de la sombra, un color un poquito saturado y después la luz. Y es por eso que agregué una tercera referencia que está en el lado derecho de un cabello que me gustó mucho. Lo único que les recomiendo es elegir bien porque notarán que el estilo es muy diferente al que yo estoy haciendo. Entonces fue como fusionar el semirrealismo con este estilo un poquito más caricaturesco. Pero vean cómo a pesar de que el dibujo de ese cabello es muy diferente, sí ayuda a ubicar en dónde ir haciendo estos cambios de color. Hice pruebas con color rosa y no me gustó, así que lo cambié por un amarillo un poco anaranjado. Y me aproveché de este color para que no se viera el dibujo tan plano, como que todo azul. Y las luces las coloré con este color cálido. Siento que eso le dio un contraste muy bonito, así que traten de buscar colores complementarios o al menos cambiarle un poquito la saturación o la calidez al dibujo, para que tengan una variación más bonita y que se entretenga más el ojo y que todo sea más atractivo en general. Para renderizar el cabello hice exactamente lo mismo que en la piel, utilicé rayitas en las transiciones y fue muy fácil porque ya tenía ubicados los colores bases de cada parte del cabello, así que solo fue ir limpiando y darle un poquito más de volumen. Y al final también ajustar de nuevo el contraste y la saturación del color. Al osito traté de hacerlo sencillo también, hice una división de luz, transición y sombra. Y como no quería darle mucha textura, le simulé los pelitos del peluchito como con rayitas muy pequeñas entre cada color. Y lo mismo le apliqué a la sombra que se proyecta en la piel de la chica. Y con esto ya se da a entender por completo qué tipo de textura tiene este peluche. Debo decirles que hice trampa y la mano no me salió y estaba muy cansada como para terminarla. Entonces la moví del lugar, la corté un poquito y al final no la terminé. Prometo que en el siguiente dibujo sí voy a terminarlo todo completo. Y esa derrota merecía un descanso. Ahora sí salí a pasear, les enseño rapidito. Cuando regresé ya casi estaba todo terminado, nada más me pasé a detallar la piel y la verdad es que los moños los dejé muy simples, nada más quise marcar como el line art y donde estaba la sombra. Esta es de mis partes favoritas en el dibujo y es agregar los brillitos, principalmente de los ojos. Creo que cuando le pones un brillo a los ojos ya es otra cosa tu dibujo. Yo había hecho esto al inicio, pero como pudieron ver estaban muy pequeños, porque para empezar no debía hacerlos al inicio. Ustedes espérense a tener todo para ubicar bien en dónde van. Es esa chispa que le falta al dibujo. No lo arruinen como casi lo hago yo. Le agregué otras estrellitas más alrededor de todo, incluso le puse una en su ojo, pero al final no me gustó y se la quité. Ahora solo vamos a proceder a firmarlo, acomodar un poquito la firma y ya está, finalmente hemos terminado este dibujo. Mi cámara se negó a enfocar, pero este es el resultado final. Y debo decir que me encantó cómo quedó. O sea, después de tanto sufrir, yo creo que sí valió la pena. Y trabajar con esta tablet fue muy agradable. La verdad la sentí muy cómoda todo el tiempo. Y pues nada, les subiré este dibujo a Instagram y espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por ver. Bye.